Gracias, pastora Yadesi. Dios les bendiga. Qué bueno saludarles. Estar aquí temprano, qué mejor cosa que empezar. Es la mejor manera de hacer cualquier cosa en la vida. Empezar con Dios y salir de aquí con el refrigerio de la palabra. Así que saludos a los que están aquí, a los que también nos acompañan a la distancia. Y vamos a sumergirnos en estas dos parábolas cortitas, oye. Y yo cuando empecé a repasar y a leer, decía, pero ¿cómo vamos a ocupar una hora en este par de esto? Y de pronto empecé a explorar un poquito más y me quedé sorprendida, ¿no? de cómo la palabra de Dios una vez más sigue siendo inagotable. Así que vamos acá a aprender los unos de los otros y a tomar el tiempo de salir de aquí con este refrigerio de la palabra de Dios. Voy a empezar entonces como repasando un poco. Pensemos por un momento, porque ya llevamos un tiempo discutiendo las parábolas. Así que pensemos y vamos a la primera diapositiva, pensemos por un momento, yo misma la muevo, ok, está bien. Pensemos por un momento que lo que hemos estado haciendo es como yéndonos con un carrito y hemos estado en el supermercado. ¿Y qué es lo que normalmente o mayormente se compra en el supermercado? ¿Qué tipo de artículos? Primera necesidad, los primera necesidad. Primera necesidad, ¿y qué más compramos en el supermercado? Comida, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la palabra es alimento, la palabra es como incluso esos artículos de primera necesidad. Ahora, ¿qué nos hemos estado llevando durante este tiempo con las parábolas? Vamos a hacer como un ejercicio de calentamiento y usted dígame lo que le venga a la mente, que usted recuerde de lo que se ha venido compartiendo durante esta semana. ¿Qué hemos ido aprendiendo? ¿Qué usted recuerda? Que Jesús hablaba de acuerdo a lo que se estaba viviendo, la época en que estaba, y para que entendamos todas las personas, especialmente fuertes. Muy bien, que él hacía estas aplicaciones prácticas dentro de su tiempo que incluso están siendo efectivas el día de hoy. ¿Qué me recuerdas tú de estas semanas hablando de las parábolas? ¿Qué se quedó con usted? Bueno, sí. ¿Algo más? Las características de las parábolas, Ya. los elementos hiperbólicos, Sí. el carácter, la inclusión, la función escatológica, el uso de la paradoja. Ok. Muy bien, yo creo que es bueno que cuando nosotros estudiamos la Biblia, como si hiciéramos en inglés se dice un refresh, ¿no? Cuando uno le da ese refrescar a las memorias y vamos entonces tomando tracción hacia donde estamos moviendo. Ahora, pensando en las parábolas, una de las cosas es que son historias, ¿no? Son historias. Y es bien interesante porque aunque Jesús no fue quien inventó, ¿verdad? Dios inventó todo, pero él no fue el primero en usar el método de las parábolas. Las historias se usaban en el Antiguo Testamento, se usaron en el Nuevo Testamento y se siguen usando hoy. ¿Cuántos de ustedes cuentan historias? Todo el mundo cuenta historias. Y es bien interesante que siga siendo un método bien efectivo. Y hay veces que nosotros, sea que llevamos en el cristianismo 2 años, que llevamos en el cristianismo 15 años, 20 años, 10 años,
A veces nos podemos estar preguntando, ¿cómo puedo yo compartir el Evangelio con otras personas? Porque a veces incluso nos da como un poco de temor, ¿no? O una reserva. ¿Cómo puede reaccionar? Hay veces que sentimos un poco de reserva. ¿Cómo puedo yo compartir el Evangelio? ¿No? Porque no siempre podemos acercarnos a alguien y decirle, me permito hablar del Señor Jesucristo el día de hoy. Es difícil hacer eso. Pero qué fácil contar una historia. Y de ahí es que viene mucho de la efectividad de este método. Porque es algo tan innato, es algo tan natural. De repente nosotros llegamos y le contamos a alguien lo que nos pasó. Y el detalle de ser cristiano es que Dios se nos sale por el porro, ¿verdad? Entonces ya uno cuando habla, uno no solamente dice, ay, yo fui al médico, fui a revisar algunas cosas, pero yo lo puse en las manos del Señor y yo estoy orando para que el Señor también intervenga en mi salud. Uno habla así. Entonces, esto es la importancia de tomar en cuenta que al pensar en las parábolas no solamente absorbamos el mensaje que ellas tienen para nosotros, sino que también pensemos que esto es un método que está disponible. De hecho, yo le animaría a pensar el día de hoy en alguna historia de esta semana. Algo que usted vivió o una anécdota que de repente leyó en algún sitio o que le mandaron un video de una anécdota de algo, ¿no? En tantas maneras. Pero pensar en estas historias y tenerlas en nuestros corazones para compartir con otros. Ese es importante pensar en el método de las historias. Ahora, todas las parábolas han estado hablando de el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y ya hemos hecho este ejercicio, pero cuando pensamos en el reino, porque vivimos en el 2025, inmediatamente puede ser que ya en nuestra mente vengan unas imágenes que se parecen un poco a este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso en un reino, pienso en reyes, pienso en caballeros, pienso en castillos, pienso en tantas cosas. Pero la invitación del estudio de las parábolas es a que entendamos que el reino no tiene nada que ver con estas cosas, sino que es distinto. Y eso fue lo que le pasó incluso a esta primera audiencia, que estaba esperando un reino de poder político, de liberarles del imperio, de hacer otras cosas, donde viniera una persona de influencia que se convirtiera en ese líder político que les ayudara. Sin embargo, el reino resultó ser algo completamente diferente, completamente distinto. De hecho, es mejor. El reino que presenta el Señor Jesús, buenos días, es mucho mejor, porque no se trata de poder, no se trata de quien está por encima de los demás, sino que, como hemos estado hablando, viene de cosas pequeñas, de cosas sencillas. ¿Cómo podemos definir el reino de los cielos? ¿Cuáles serían algunas palabras que podrían ayudarnos a describirlo? Algunos adjetivos. Paz, sí. ¿Qué más? Amor, perdón, justicia, verdad, santidad, Poder de Dios. poder de Dios, claro que sí. Autoridad y soberanía de Dios. Autoridad y soberanía de Dios, muy bien. Y el reino de los cielos tiene que ver en cómo vivimos, cómo vivimos, cómo vivimos, cómo tenemos una relación con Dios, cómo tenemos una relación con el prójimo, porque está conectado también con esta experiencia hay un teólogo que usa mucho esta frase que dice es el ahora, pero todavía no.
tantas cosas que estamos experimentando ahora y otras que experimentaremos en plenitud en la eternidad, ¿no? Cuando estemos con el Señor. Entonces es como esa hora que irrumpe en nuestra vida y eso que todavía estamos esperando, que se siga manifestando. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Y aquí es donde también yo le voy a pedir también a los hermanos que están en el Zoom que busquen el lugar donde vamos a estar hoy, que es Mateo. Mateo, vamos a enfocarnos en Mateo, en el relato de Mateo. Estas parábolas están tanto en Lucas como en Marcos, pero vamos a enfocarnos en el relato de Mateo. Mateo 13, del 31 al 33. Entonces vamos a hacer un ejercicio antes de entrar en el estudio, y es que les traje acá la parábola impresa. Por favor. Y lo que quiero que hagamos en este ejercicio es que podamos observar el texto. Como tenemos un pasaje bíblico corto, no es tan largo, entonces podemos tomar unos minutos para hacer un ejercicio de estudio inductivo. ¿Cuántos han escuchado lo que es el estudio inductivo de la Biblia? Gracias. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Y una de las maneras que podemos estudiar la Biblia es inductivamente. ¿Qué significa estudiarla inductivamente? Significa tomar un tiempo para observar el texto antes de interpretarlo. Nosotros tenemos una tendencia a interpretar rápido. Leemos algo, si eso significa esto. Eso significa la venida del Señor, eso significa esto. Entonces como que brincamos rápido a la interpretación del texto. Pero cuando estudiamos la Biblia inductivamente, hay una invitación a detenernos a observarlo. El mejor ejemplo es cuando usted va a un museo y usted observa las pinturas. Hay una invitación a observar la pintura. Antes de leer la descripción, antes de que nos digan de qué se trata, la observamos y vemos los colores, los detalles, las sombras, las luces. Vemos lo que hay en la pintura. Entonces vamos a tomar unos minutos para observar el texto antes de interpretarlo. Entonces me gustaría que tanto los hermanos que están en su maíz tengan a la mano el pasaje bíblico y puedan buscar también un papel con que hacer algunas observaciones. Pero usted va a observar. ¿Y qué vamos a observar? Resalte o subraye las palabras que le llaman la atención, que como que saltan de la página. Y vamos a observar lo que es característico de este texto. Si usted subraye detalles que son importantes, usted cree que es importante darle atención a esa palabra, a esa frase, de pronto hay un contraste que queremos o una comparación importante. ¿Qué palabras hay que prestarle atención dentro del texto? Vamos a tomarnos unos minutos para eso. Y no, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Estamos observando el texto. ¿Qué palabras son? Leyendo yo, digo, esta palabra es importante, esta palabra me llama la atención. ¿Qué observaciones puedo?
Sí. Oye, sí, buenos días. Buenos días. Muy bien. Estamos observando el texto de Mateo 13, del 31 al 33. Sí. Ahora, dele quizá a la persona que está cerca de usted, coméntele lo que usted subrayó, coméntele. Comentemos unos puntos. Oye, esta palabra me pareció interesante, me llamó la atención. De las dos. Sí, sí,
Es un lugar, exacto, por eso es para el reino, es un es semejante a una semilla que estás equivocando, tomó, ¿sabes? Pero cuando ese es la más grande, a las buenas eso yo observo bastante veces por ese capacidad. Los segundos en grado que tengan que estar personal, observo que es un algo tiene que hacer que no se Muy bien, vamos a escuchar tanto de algunos que están en Zoom como los que estamos acá. ¿Qué palabras clave? ¿Cuáles son las palabras clave? Pequeño, semillas, Pequeño, semilla, Semejante. el reino, ya, para mí el reino, el campo, en su campo, ok, es bastante campo. Semillas, semilla, árbol, ok, algo también observado en sus ramas. nido, ramos, mezcla. mezcla, Hace el otro. hombre. Ok, ahora vamos a agregarle a eso. Mirando estas palabras claves, escoja una y dígame por qué. ¿Por qué esta es una palabra clave? O sea, ¿qué podemos sacar de esa palabra? ¿Qué más podemos? Esta palabra me parece que hay que profundizarla en el estudio del texto. Yo la palabra pequeño, ¿Por qué? porque cuando introducimos en el caso, nos incorporamos a recibir la palabra, pensamos que es una más, sí, pero cuando ya realmente lo tomamos en serio, realmente nuestra vida se transforma, se hace inmensa, se ven los frutos. Bien. Levadura. ¿Qué más? Levadura, ¿por qué? Porque a pesar de que es un poco que se pone en la masa, crece mucho. Y pienso que lo que tenemos del Señor puede impactar en muchas personas si lo llevamos y lo compartimos, puede haber transformación. Muy bien. Levadura que va transformar, que es algo que podemos compartir como uno transformado, nosotros transformar a otros. ¿Qué otra palabra clave? Semilla. Semilla. ¿Por qué? Porque si no hay semilla, no hay palabra. Es cierto que no hay semilla, no hay palabra. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Semejante. ¿Perdón? Semejante, doctora Jennifer. Semejante. Porque ¿Por qué? se repite en los dos versículos y hace una comparación entre el grano de mostaza y la levadura y el reino de los cielos. Muy bien, fíjense que acá la hermana hace algo que es bien bueno hacer cuando uno está estudiando la Biblia, es observar lo que se repite. Lo que se repite, porque las cosas que se repiten es como se hace el énfasis en un punto en particular. Así que semejante a. Sí. Hermanos, ¿quién está conectado en la agenda? Por favor, vaya a su teléfono, por favor. No puede Lo que pasa es que mi hijo y yo estamos en el Zoom, yo estoy presencial y él está en el Zoom. Ya salí.
Muy bien. ¿Qué otra palabra saltó? Y usted dice, y esto es importante, me parece que es importante prestarle atención. El reino de Hola, los cielos. hola. Sí, sí, le escuchamos. Ya, gracias, doctora. Las palabras que nos llaman la atención, aparte del reino de los cielos, pues es el grano de mostaza. Cuando habla que crece y se hace árbol, también habla de las aves del cielo, de la levadura. Y esa pequeña cantidad de levadura hace que crezca toda la masa. Muy bien. Entonces, el reino de los cielos, que es una clave, porque las parábolas se centran en esto, ¿no? El reino de los cielos es algo bien complejo. Sin embargo, Jesús, que es el maestro por excelencia, lo hace accesible, lo hace sencillo. Qué bueno cuando uno tiene un maestro así, ¿verdad? Un maestro que nos hace sentir como que estoy escuchando. Esto me pasaba a mí con mis maestros de geometría, de trigonometría, de álgebra. Decía, oh, Cristo de la salud, esto es, no entiendo nada. Pero qué bueno es cuando un maestro toma algo muy complejo y lo explica en palabras sencillas. Y es lo que está haciendo Jesús con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Y la frase que subrayó mi hermana es que vemos esto que es importante prestar atención. Ahora, cuando estudiamos la Biblia inductivamente, y quiero animarlas a que ustedes hagan mucho este ejercicio, que observemos el texto, que lo observemos, que incluso antes de que el maestro nos comparta o empecemos a conversar, que nosotros también nos acerquemos al texto. Hay un autor que se llama Max Lucado, en uno de sus libros, él hace una ilustración de un buffet de comida. Y él dice que la gente se acercaba a ese buffet de comida, pero pasaban todas las comidas frescas y de pronto había un gran bote de comida que decía comida pre-masticada. Y él decía, y toda la gente se iba ahí y se servían montones de ahí. Dígame qué sensación le da eso. Pues fíjense que a veces nos acercamos al estudio bíblico así. Hay veces que nos servimos así. Pero la verdad es que la Biblia está accesible para todos. Lo agregado o lo que es súper bueno de la vida cristiana es que podemos reunirnos en comunidad y aprender los unos de los otros. Pero la idea es que nunca seamos como pasivos y decíamos, bueno, aquí me voy a servir mi buen plato de comida premasticada. Alguien más la masticó por mí. No, porque tenemos el acceso a esa comida fresca, que es el poder alimentarnos nosotros. Así que yo les animo a que en su estudio bíblico siempre hagamos este ejercicio. Ahora, vamos entonces a sumergirnos en estas dos parábolas. Hay que pensar también en cuál es el escenario, qué es lo que está pasando cuando Jesús narra estas dos parábolas. Y en el caso de Mateo, específicamente, el escenario es que Jesús está enseñando desde un bote, está enseñando desde el agua, porque la cantidad de gente que se había ido detrás de Jesús eran montones, era un grupo bien grande. Y aun cuando Jesús había enfrentado oposición de los líderes, de los fariseos, de los religiosos en ese tiempo, aún así la gente quería escuchar a Jesús. Y eran tantas y tantas personas que entonces Jesús entra en un bote y comienza a enseñar desde allí. Hay quien dice que parte de esa estrategia es que al estar en el agua como que había una amplificación de la voz y era como tener un micrófono. Cuando Jesús hace eso, interesante, ¿no? Así que entonces Jesús es genial, ¿no? Jesús es genial.
Y cuando hace eso, está enseñándole a todo este gran grupo de personas y inicia con varias parábolas. En el capítulo 13 de Mateo, ¿no? Tenemos la parábola del sembrador, tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Esas parábolas han venido anteriormente. Y algo para observar en esas parábolas es que Jesús se toma el tiempo para explicarlas. Curioso. Curioso. O sea, esas primeras dos parábolas, Jesús las explica. Jesús las interpreta. Porque después de que él las cuenta, se acercan donde él. Yo siempre me imagino, y pues acá está una experta mía, no está en la Biblia, no lo busqué. Yo me imagino que los discípulos se acercan y a lo mejor pues uno de ellos me dice, bueno Señor, aquí, ¿verdad? La parábola está bien bonita, pero ¿verdad? Para beneficio de Pedro, no sé, las puede explicar. Yo la entendí, pero para los que no lo entendieron. Y yo creo que ahí es donde Jesús se toma el tiempo para decir, bueno, este es el sembrador, esta es la semilla, este es el tipo de tierra, esto es lo que es el trigo, esto es lo que es la cizaña. Y Jesús se toma el tiempo de explicar, pero luego de que explica estas dos parábolas, sigue con dos más. Y esas dos más son estas dos que tenemos para el día de hoy, la de la mostaza y la de la levadura. Pero esas dos no las explica. No las explica. Eso también es algo para observar. Las primeras dos las explica, pero estas últimas dos no. ¿Por qué? Entonces nos acercamos al texto y hacemos esas preguntas. Eso explica dos, pero estas dos no. Otra cosa que me llama la atención observando el texto es que cuando nosotros leemos, y vamos a leerlo para tenerlo como presente, ¿no? Dice, Jesús contó otra parábola. Estamos leyendo de la CSB. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que ¿quién? Hombre. Tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña entre las semillas, pero cuando crece es la más grande entre las hortalizas y llega a ser un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Luego sigue la parábola de la levadura. Jesús contó una parábola más. El reino de los cielos es comparado a la levadura que una... Llame eso la atención. Que una mujer tomó y mezcló con mucha harina y al final toda la masa fue fermentada. Entonces tenemos una parábola donde se hace referencia a algo que hizo un hombre. E interesantemente, la otra parábola habla de una mujer. Los dos soldados. Oye, Jesús es otra vez, eso es tan increíble. La audiencia que estaba con él estaba compuesta de hombres y mujeres. Entonces, cuando Jesús está hablando, está asegurándose de que esto no solamente es algo con lo que se van a identificar los hombres, sino de que también es algo con lo que se van a identificar las mujeres. Jesús es genial. O sea, Él se encarga de incluirles a todos. Pero no solo eso, sino que se acuerdan que les dije que no las explicó. Entonces, el desafío de inquirir, de buscar, de preguntar, de decir qué significa esto, está tanto para los hombres como para las mujeres. Y aquí está Jesús hablándoles a todos, acercándose a todos. Eso me pareció bien chévere, o sea, bien increíble de estas parábolas, pensando en eso. Ahora, regreso al punto de que no hubo esa explicación, porque es posible que se haya provocado en el escuchar las dos parábolas anteriores una crisis en las personas que estaban escuchando. ¿Por qué?
Porque la parábola del sembrador habla de todos estos tipos de terrenos, pero ¿en cuántos terrenos dio fruto haciendo por uno la semilla? ¿En cuántos terrenos? En uno solo. Sí. Y encima de eso, después viene la parábola del trigo y de la cizaña. Y te dice que los dos crecen juntos y que hay que arrancarlos. Y es posible que pues, haya tanto trigo como cizaña. No tenemos una idea de que hay más trigo que cizaña. Es como que los dos crecen juntos. Entonces, mientras la gente está escuchando, probablemente, y después de que él se las interpreta y le dice esto significa esto, entonces la gente se puede preguntar, ¿cómo puede este reino sobrevivir si solamente da fruto en un tipo de tierra? Si solo una tierra terminó siendo buena y si la cizaña crece con el trigo. ¿Cómo se sobrevive? Y Jesús, en esta manera magistral de enseñar, Él los lleva a este punto. Decir, wow, entonces, ¿cómo crece este reino? ¿Cómo avanza? Si tiene todos estos desafíos, ¿cómo? Y entonces Jesús termina dando la respuesta, aunque no la explica. Y me encanta que no la explica. Porque el hecho de que no la explica es una manera de decir, yo quiero que ustedes profundicen en esto ustedes mismos. Y que lo piensen verdaderamente. Y es la noción de pocos contra grandes obstáculos. Pero es que eso es el reino. De eso se trata el reino. Donde lo pequeño es grande y lo poco es mucho, es abundante. Entonces tenemos una semilla de mostaza. Y hay personas que se enfocan un poco en el tema de la semilla y de hecho empiezan a decir, bueno, no es la mostaza que nosotros conocemos, es la mostaza negra. Incluso hay gente que dice, no, pero al final la mostaza no es la semilla más pequeña. Pero es que eso no es algo a lo que haya que darle importancia. En el tiempo de Jesús, las personas sabían exactamente lo que Jesús estaba hablando cuando hablaba de la semilla de mostaza. Porque era como una expresión, como un tipo de proverbio, como lo que llamaríamos hoy en día en nuestras palabras un refrán. Estaba asociado con algo que era muy, muy proverbial de la gente, del pueblo. Así que cuando se escuchaba hablar de una semilla de mostaza, la gente no estaba preocupada pensando si era o no la más pequeña de las semillas. La gente ya sabía de qué Jesús estaba hablando. Porque la gente hacía esa comparación. Esa tenemos nosotros, ¿no? Entonces, realmente ahí es que hay que enfocar. No ponernos muy obsesivos con si es o no es la más pequeña o qué tipo de mostaza es. O sea, esa parte no es importante. El énfasis que está haciendo Jesús es que al final, después de todo, es pequeño. Es pequeño, pequeñísimo. Entonces, esa pequeña semilla es de donde surge un árbol. De donde surge un árbol. Y ese árbol al que estaba haciendo referencia a Jesús, hay comentaristas que enfatizan y dicen, bueno, es posible que esté hablando de un árbol que es bastante alto. Un árbol de 4 metros de altura. Un árbol donde lo que dice Jesús en la parábola es que como resultado del crecimiento de ese árbol, las aves van a venir y no solamente van a venir, sino que van a hacer nidos en ese árbol. Cuando tú haces nido, bueno, las aves hacen nido en un árbol es porque probablemente han encontrado un lugar seguro. Porque no se hacen nidos en lugares inseguros. Entonces, eso también podemos observar en el texto, que los nidos no se hacen en lugares inseguros. Los nidos no se hacen en plantas que no tienen ramas firmes.
se hacen en lugares seguros. Es un árbol que da hogar a las aves, Pero el crecimiento de cualquier semilla es lento, es constante. Así que cuando observamos el texto y si una de nuestras palabras clave es semilla, decimos, ¿cómo crecen las semillas? Lento. Lento. ¿Alguien le dieron ese experimento en ciencia que le daban a uno la semilla y no tenía que observarlo? Tienes que sembrar como crece. Claro, el problema es que le daban eso a uno cuando era chiquito y uno al otro día iba y pensaba que ya iba a ver esto. Muchas cosas, ya había germinado. Y uno iba con su diario, no pasa nada. Hasta el día que de pronto esa semilla se rompió y vimos una pequeñita hoja. Eso fue bien emocionante, la verdad. Yo no me acuerdo mucho de mi clase de ciencia, pero de eso me acuerdo. Y es eso, el crecimiento de la semilla es lento, es constante. Acuérdense, ¿con qué está comparando Jesús la semilla? Con el reino de los cielos. Él está tratando de explicar lo que es el reino y da estas dos ilustraciones. Y si el reino se parece a la semilla, ¿cuáles son algunas de las cosas que ya podemos ir sacando de él? ¿Qué nos ofrece el reino? La transformación. Que hay una transformación, que es algo Que damos fruto. Desde lo pequeño a lo más grande. pequeño, Es un proceso. que es un proceso, En la raíz de raíz a lo profundo. que va a brotar una raíz que va a ir a lo profundo. Todo eso aplica a lo que es el reino. Así que una semilla, además de lo que ya hemos dicho, de un crecimiento lento, de un proceso, pero que es constante, algo que podemos observar aquí es que una semilla se quiebra para las raíces. Y hay quien diría que la semilla muere para poder convertirse en un árbol. Para poder convertirse en un árbol. Y Jesús está hablando de la expansión del reino. Jesús está haciendo referencia a cómo este reino se va a difundir, se va a esparcir, va a crecer. Y una de las cosas que marcó el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos fue la persecución de la iglesia. Fue como incluso las personas tuvieron que morir, entregar su vida por el evangelio. Así que esta semilla que empezó con un grupito pequeño, dio fruto, y ese fruto fue lento, pero fue constante, pero fue imparable. Porque cuando la semilla ya se quiebra, entonces las raíces comienzan a surgir y el árbol comienza a crecer. De lo pequeño a lo grande. De lo pequeño. De lo insignificante a la expansión, al desarrollo. ¿De acuerdo? Del insignificante o de lo que nosotros pudiéramos interpretar como insignificante al desarrollo. Me gusta incluso esa palabra desarrollo, mi hermano, porque es algo que sigue pasando hoy. Usted y yo somos parte de la expansión del reino. No se acabó con los discípulos, no se acabó con los padres de la iglesia. Se sigue dando hoy y seguirá pasando con nuestros hijos, con nuestros nietos, hasta que Cristo venga. Exacto, de generación a generación, de un grupo pequeño, de un Salvador con origen humilde, de un pequeño grupo de hombres pescadores, la mayoría. Crece este reino que es imparable. Y este principio de lo pequeño que pasa a algo grande, como este árbol, se sigue repitiendo en la expansión del reino. Lo vemos en el libro de los Hechos, cuando vemos el crecimiento de la iglesia, pero lo seguimos viendo ahí, cuando vemos cómo de lo pequeño
se sigue dando algo grande. Y ahí, fíjense, yo me acordaba de una persona que empezó algo que nos está impactando el día de hoy. Él se llamó Robert Reis. ¿Alguien sabe quién fue Robert Reis? Robert Reis fue el papá de la escuela dominical. La primera persona. El que dio paso a la escuela dominical. Y esto simplemente fue un periodista, no era pastor, un periodista que observó a los niños en la calle. Para ese tiempo, para el 1700, no había leyes que protegieran a los niños, así que los niños trabajaban a veces entre 12 horas diarias. Y no había una edad tampoco, sino que ya desde los 5 años los mandaban a trabajar. Y los niños trabajaban de lunes a sábado. Niños trabajaban de lunes a sábado. Robert Reis, lo que cuenta la historia, es que mirando a la calle, empezó a ver a los niños corriendo por las calles los días domingos y dijo, pero ¿y todos estos niños? Y empezaron los niños a tener comportamientos que le preocupaban a la sociedad. Digo, wow, imagínense, tú estás trabajando 12 horas de lunes a sábado y cuando sales el domingo, ¿cómo sales? Así es. Salieron corriendo por las calles. Y Robert Reis dice, pero alguien está haciendo algo por estos niños. Y en medio de esa observación sencilla, él dice, ¿qué tal si hacemos algo? Así que a los niños de su comunidad los reúne. Y los reúne para enseñarles a leer y a escribir. No los reúne para enseñarles la Biblia. Les reúne para enseñarles a leer y escribir usando la Biblia. Él era cristiano, su padre era cristiano. Y cuando empieza a reunirlos, de ese pequeñito grupo de niños que se reúne, entonces empieza a crearse un movimiento. Y empieza a multiplicarse esto en otras comunidades. Y llega el momento en que incluso la escuela dominical se convierte en este lugar donde los niños no solamente aprenden a leer y escribir, sino que aprenden entonces a tener buenos hábitos, a ser disciplinados, empiezan a socializar con otros niños, hacen paseos, hacen giras. Es una historia bien bonita la historia de la escuela dominical. Pero todo comienza con este hombre que hizo una pequeña observación mirando por la ventana y no se quedó quieto y dijo, hagamos algo por los niños. Y ya después, en el 1810, ¿saben cuántos niños habían sido impactados por la escuela dominical? 1 millón de niños. 1 millón. Por una persona. ¿Se habrá imaginado Robert Reis que eso iba a pasar? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no creo que él se imaginaría que en esa cantidad de tiempo iban a impactarse 1 millón de niños, al punto de que el día de hoy todavía se hace escuela dominical. Esto es parte de la escuela dominical, la escuela bíblica. Ahora, la aplicación que le doy a esto, y quiero saltar la aplicación aquí un momento, y es que nosotros a veces subestimamos lo que nosotros podemos hacer por Dios y para Dios. Porque puede ser que yo sea la única cristiana en mi trabajo, porque puede ser que yo sea la única cristiana en mi familia, porque puede ser que yo estoy en un lugar sirviendo, estoy en una comunidad, pero ¿qué diferencia puede hacer una persona? Oye, acordémonos de Jesús, de sus 12 seguidores, de hombres como él, que como él hubo muchos en la historia, siguen habiendo. De hecho, ¿cómo empezó a cambiar el valle?
Capilla del Valle, empieza con el pastor David Ramírez y este pequeño grupo de hermanos que se reúnen para estudiar Hechos capítulo 2 y empiezan a darle forma a una iglesia que ahora es la iglesia más grande que tiene la iglesia de Dios en el Ecuador. O sea, no subestimemos nunca y pensemos, ¿qué diferencia puedo hacer yo? Yo no soy pastor ni pastora, no soy influencer, que es lo que es ahora. Yo intenté ser influencer, pero no, me salió bien mal. Me salió sumamente. De verdad. Está formando la universidad. Está por ahí, Pero fíjense que el detalle es fidelidad. gracias. El detalle es que al final eso no hace falta, sino que es este corazón donde ha sido sembrada una semilla que da fruto. Una semilla que da fruto. Y aquí vamos a ver lo que dice la segunda parábola, ¿no? Y vamos a hacer ese. Miren, sigo hablando. Lo que dice la segunda parábola. Y la vamos a leer de nuevo. Jesús contó una parábola más. El reino de los cielos es comparado a la levadura. Y aquí es donde el estudio inductivo puede hacernos detenernos y decir, ok, levadura. Si a esto se parece el reino, subrayemos levadura. ¿Y qué es la levadura? ¿Qué hace la levadura? Estas preguntas nos podemos hacer. Es similar a una levadura que una mujer tomó y mezcló con mucha harina y al final toda la masa fue fermentada. Así que esta parte, aquí como que el personaje clave es la levadura. La levadura necesita ser interpretada en un contexto apropiado. Porque hay otros pasajes bíblicos que mencionan la levadura y no siempre la mencionan de manera positiva. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no se mezclen con la levadura de los fariseos? O como cuando hay otro verso que dice, un poco de levadura leuda toda la masa, pero no lo está diciendo de manera positiva, sino que hay un contexto negativo. Así que había maneras de interpretar la levadura. Al punto de que hay comentaristas bíblicos que cuando miran este texto se dejan llevar más por el significado negativo. Pero la razón por la que yo no pienso que es un significado negativo es porque a lo que está comparando o con lo que está comparando la levadura es con el reino. Entonces no hay manera de que tenga que tener una interpretación negativa. Así que debemos siempre interpretar, cuando veamos ciertas obras, levadura en este caso, pues pensemos cuál es el contexto en el que Jesús está expresándose. Y en este contexto, la levadura debe ser vista como un componente positivo. Esta escena de la levadura es una escena bien cotidiana. Bien cotidiana. Mencióneme algo que usted hace todos los días, que siempre se hace en su casa. Cocinar, ¿verdad? Cocinar. Más o menos cocinamos lo mismo todos los días, ¿verdad? O sea, en general. Digamos que aquí comemos mucho arroz con frijoles y alguna carne, ¿no? Ese es como un escenario bien cotidiano. Bueno, así que imagínense, lo mismo estaba escuchando la audiencia en este primer momento. Traiga, mi hijo, lea. Traiga aquí su librito, el papi también tiene otro librito ahí al lado. En que Jesús cuenta la parábola. Traiga, mi hijito. Esto de hacer pan. Igual tenemos una media. Esto de hacer pan era algo del diario de la gente. La gente hacía pan todos los días. Qué genial. Que yo terminaría yo muy gordita si tuviera ese tiempo. Pero el detalle es que la gente hacía pan todos los días. Todos los días. Y el pan huele rico. ¿Se ha pasado por una panadería cuando la gente hace pan?
Eso es la gloria de Dios, los cielos abiertos. Eso es. O sea, uno casi puede estar caminando y no resiste y se va para la panadería, porque es que hay algo muy irresistible ahí. El punto es este. Jesús está hablando de una escena del diario. La gente, o las mujeres en este caso, todos los días hacían pan. Todos los días. Pero no hacían montones de pan. Hacían pan para su familia. Así que si pues estaba su esposo, sus hijos, pues el pan era para ellos. Tú no hacías un montón de pan, tú hacías pan para el serio. Porque al otro día ibas a volver a hacer pan. Así que fíjense, cómo Jesús está hablando de algo que iba a ser bien familiar para ellos. Porque cuando él menciona y cuando él dice, bueno, esta mujer que dice, el reino de los cielos comparado a la levadura que una mujer tomó, y las mujeres, yo me imagino, claro, porque hay que hacer pan. Y entonces, pero no se queda ahí, sino que dice una levadura comparada a la levadura que una mujer tomó y la mezcló con mucha harina. Hay otra persona que dice con 3 medidas de harina. Y las 3 medidas no son 3 tazas, como las usamos ahora, 3 tazas de harina. Estamos hablando de algo bien grande. Estamos hablando probablemente de 40 litros de harina. ¿Libras? ¿Litros? ¿Libras? Libras de harina. 40 libras de harina. Imagínense. Y a esas 40 libras de harina le echas un poquito de levadura. Imagínense a las mujeres escuchando esto. ¿Qué? 40 libras, un poquito de levadura. O sea, hay un cortocircuito en el cerebro mientras están escuchando a Jesús, porque esas 40 libras alimentaban a más de 100 personas, 100, 150 personas. Y sin embargo dice, pero ¿y le echó? Un poquito de harina. Y ese poquito de harina fue suficiente para afectar toda la masa, para transformar, cambiar toda la masa. Aún con esa pequeña cantidad se transforma todo. Es un cambio que se da desde el interior, desde adentro hacia afuera. Y así mismo, de adentro hacia afuera, donde se impacta la consistencia, la esencia de eso que nosotros estamos mezclando. Entonces me permito pensar que Jesús está ilustrando el impacto y el crecimiento del reino hacia afuera, de adentro hacia afuera. Pero ahí está el contraste, que lo que él enfatiza con la semilla de mostaza es un crecimiento o un impacto o una transformación hacia afuera. Pero cuando enfatiza la levadura, está hablando del impacto y la transformación que se da hacia adentro, que se da en el interior y que se va a convertir en alimento para otras personas. Un cambio en el interior que impacta a todo y que se hace alimento. Y a mí me llama la atención la situación del impacto, o digamos el silencio del impacto. Observando estas 2 parábolas, yo pensé, oye, ninguno de estos cambios o de este crecimiento es estruendoso. Son silenciosos. El impacto es silencioso. Y no sé, me pareció importante hacer esa observación, porque al no ser extravagante, no se trata de ir de más en más, sino que se empieza de lo pequeño y de ahí entonces se da el crecimiento. Entonces yo creo que eso es bueno, porque el reino de los cielos no se trata de quién tiene la iglesia
más extravagante, ¿no? No se trata del ministerio más extravagante, no se trata de ninguna de esas cosas. Es la sencillez. Y es esa sencillez que siempre está acompañada por humildad, que se da este crecimiento constante, a lo mejor lento, pero seguro. La semilla que se siembra y se atiende y se cultiva, siempre da fruto. Siempre. Le hago una historia, le estamos comparando. Cuando nosotros éramos muchachos en la iglesia, que cuando teníamos los 16, 17 años, nosotros nos fuimos por la comunidad, éramos como 5 de los jóvenes de la iglesia, y fuimos a la comunidad y empezamos a decirle a la gente de la comunidad, los visitábamos, les tocábamos la puerta y les decíamos, bueno, aquí diríamos, Bessie, ¿cómo está? Dice, ¿qué necesitan? ¿Qué les ayudan? Muchachos. Y algunos nos decían, bueno, ustedes pueden ayudarme a que mire que se cayó eso y tengo que limpiar el patio. Ah, no se preocupe, venimos a limpiar el patio y vamos a limpiar el patio. Lo que necesita la gente. Pero hubo a un caballero viejito que lo visitamos y cuando le tocamos la puerta decimos, ¿cómo está? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué usted necesita? No necesito nada, váyase de aquí. No, pero usted necesita algo, mira, que si aquí usted tiene este paso aquí, nosotros le ayudamos con su jardín. Y después que le hicimos un poco de, si ustedes quieren hacerlo, hagan. Y nosotros, sí, seguro. Y empezamos y fuimos allí, le limpiamos el patio, pusimos música, todo, bueno, bajita, ¿verdad? Pusimos música y le limpiamos el patio. Después de las 3 semanas volvimos donde él y le decimos, díganos, aquí estamos de nuevo, ¿necesitan algo más? Y dice, no, pero vengan acá. Y entonces ahí entramos a la casa era desastre. Y el señor que vivía solo, la casa estaba bien abandonada. Y le decimos, oiga, como aprendimos su nombre, se llama Don Primo. Digo, Don Primo, ¿le limpiamos la casa? No, yo no quiero que me esté limpiando la casa. Ah, pero Don Primo, que no limpie la casa, nosotros les vamos a ayudar. Si ustedes quieren, a ver, le limpiamos la casa. Volvimos la otra semana. Oye, qué bueno es el muchacho, ¿no? Uno es persistente, audaz. Y entonces ahí volvimos la otra semana. Don Primo, aquí estamos de nuevo, ya limpiamos la carnita, algo más. Dice, no, pero ¿qué más vamos a hacer usted? No, le traemos una sopita para que coma algo. La otra semana volvimos, le traemos uno de los pastores de la iglesia. Primo, mira, aquí está el pastor Robertito Rodríguez, que puede orar por usted. No, yo no quiero que nadie ore por usted. Dice, no, bueno, pero aquí solo nos quedamos afuera y oramos. Ah, si ustedes quieren orar. Mire, yo creo que estuvimos visitando a un tío como casi 2 meses. Y muchachos, al fin, nos enfocamos en la casa de él. Y nos aseguramos que tuviera la casa limpia, que tuviera comida en la nevera. Le llevamos al pastor para que lo conociera. Y lo que sucedió, y al punto de que llegar, es que hubo un momento en que él nos contó un poco de quién era. Y nos dijo que su hijo era pastor. Y nos dijo que su hijo se había olvidado de él y que se había quedado solo. Y en medio de eso, por eso nos dimos cuenta de toda su resistencia. Pero después de 2 meses de tener muchachos metidos en tu casa, resulta que un domingo en la noche en el culto, los jóvenes siempre de la iglesia. Y de pronto alguien se acerca y nos dice, aquí hay un señor que está preguntando por ustedes. Pero no sabemos porque lo que él nos dice es que está buscando a sus nietos. ¿Quién? A sus nietos.
Y cuando nosotros nos volteamos a ver, estaba don Primo, vestido con su guayabera, yendo a la iglesia, preguntando por sus nietos. Y todavía pasa, yo creo que como 30 años, y todavía yo recuerdo eso, y me agarré el alma, ¿no? Don Primo aceptó al Señor esa noche. Y 2 semanas después, el Señor decidió llamar. Cosas pequeñas. La vida de Don Primo para Dios valía tanto como miles de personas. Hay veces que pensamos que tienen que ser campañas evangelísticas grandes. Si yo puedo tocar la vida de una persona, entonces estoy haciendo exactamente lo que dice la palabra. Entonces pensémoslo de esa manera. Pero para que eso se pudiera dar, tenía que haber un cambio en el interior nuestro. Porque yo no puedo compartir lo que yo no tengo. Entonces, esa parte que no tiene que ser estruendosa y que puede ser silenciosa. Nosotros somos parte de una iglesia muy linda, Vía del Valle. ¿Cómo esta iglesia va a seguir creciendo? Se pueden hacer muchas cosas, muchos eventos, muchas cosas bien bonitas, claro que sí. Pero el crecimiento consistente va a venir de nosotros. Y de cómo nosotros podamos impactar, aunque sea a uno, a una persona. Pero y dejemos que el Espíritu Santo también haga su trabajo. Yo no tengo que convencer a la gente de pecado. Eso lo hace, pues no puedo. No es que no tengo, es que no puedo. El único que hace eso es el Espíritu Santo. Así que hay tanto que tomar de esto, porque vivimos en un mundo donde podemos sentir que lo que somos y lo que hacemos es pequeño, pero hay una palabra que nos invita a recordar que si lo que está en las manos del Señor siempre crece y siempre se multiplica. Y si está en las manos de Dios es suficiente. Es suficiente. La influencia y el impacto no tienen que ver con visibilidad, sino con constancia y con crecimiento. Ahora tenemos que dejar que el impacto también surja en nuestro interior. Entonces yo me hago algunas preguntas. ¿De qué manera el reino me está impactando a mí por dentro? Si yo soy esa masa de harina, ¿de qué manera está esta levadura que representa el reino transformándome a mí para que yo también transforme a otros, alimente a otros? También me pregunto, ¿de qué manera estamos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, siendo esa semilla que está expandiéndose para darle un nido a tantas personas que lo necesitan? O sea, darle una rama donde puedan construir su nido, donde puedan construir un hogar, donde puedan sentirse a la sombra de un árbol firme. Eso es algo que nos invita Jesús con estas parábolas. Y a nunca subestimar lo que Dios puede hacer y quizás lo que ya está haciendo a través de nosotros. Una palabra, una acción, no es poco, nunca es poco. Para Dios nunca es poco. Muy bien. ¿Preguntas? Oye, yo seguía hablando de no me parece. Ajá, sí. Bueno, tengo un testimonio de que, bueno, usted nos ha hecho reflexionar. A una hermana se le cayó un árbol en la casa y ella es parte de la comunidad digamos, del grupo. Y pues yo no sabía que se le había caído el árbol ya cuando ella ya estaba en el último proceso. Le dije, si necesitas algo, avísame. Pero yo estaba muy resentida con todo. Que nadie le había dicho qué te pasó, ni en nada, que te ayudamos. Y se sintió sola.
Y sí, eso fue que a ella le resintió, pues bueno, animándole un poco, le decía que uno se tiene que alejar del camino de Dios y que nos perdonara, porque yo también me sentía aludida. Bueno, yo me enteré al último, ¿no? Que decía, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, estaba tan resentida que dijo, tengo que esperar a que me pase. Y ahora con esta clase veo que en realidad nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras hermanas en Cristo. Muchas veces estamos enfocadas en la hora, en la calle, ¿no? Pero no en lo que necesitan nuestras hermanas. Me parece importante eso porque no somos solo nosotros, ¿no? O sea, es el prójimo, es mi hermano, mi hermana. Entonces eso es muy bueno recordarlo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta o reacciones, comentarios? Sí. Y acá. Está claro que Jesús utiliza el proceso de sembrar para comparar el reino de Dios. Un agricultor sabe que debe escoger la calidad de la semilla. Entonces yo quiero que por favor